Esos. Que vamos a empezar por el principio. Yo creo que como hay que empezar la historia. En 1929, en un pueblecín muy pequeño de la provincia de Segovia, Leijar de Valdevacas, que está al lado de Turégano, al lado de Pedraza, de hecho pertenece a la mancomunidad de Pedraza, nació mi padre. Él era el cuarto, eran 3 hermanas y él, una economía muy de subsistencia, tenían unas tierras y algo de ganado, y él decía que fue el primero de su pueblo que hizo el bachillerato. La historia no sé si será real o no, pero bueno, mucha gente en esa época, en realidad, el bachillerato, pues no lo hacías en el pueblo, tenías que venir a la capital a hacerlo, ¿no? Estuvo interno en los maristas haciendo el bachillerato, mientras sus hermanas se quedaban a cargo del campo, ¿no? Ya cuando terminó el bachillerato, el niño dijo que quería hacer económicas en la Universidad Central, lo que estaba ahí en San Bernardo, y ya entonces, como sabía que sus padres no podían soportarlo y tenía mentalidad empresarial, montó una empresa en lo que ahora es el Matadero, que es lo que era el Mercamadrid entonces, ¿no? Una empresa comercializadora de huevos, caza y huevos, aves y caza, ¿no? Y cuando el niño terminó la universidad, dijo que quería prepararse las oposiciones, la primera promoción de economista del Estado. Y luego ya cuando sacó la oposición, pues ya su estatus económico cambió, claro. Luego hizo mucha consultoría internacional, más allá de la parte de la administración, y montó un montón de empresas, ¿no? Mi madre, por contra, no era de una economía de subsistencia, era de la burguesía segoviana, solo que luego muchas veces las familias que están aquí terminan aquí, tenían en la calle Santo Tomás, había unas empresas de curtido de pieles, y de hecho la calle, ya es Rueda, comúnmente se la denominaba la calle de los Ruedas, porque vivían todas las familias, aparte de estar las 2 fábricas de curtidos de pieles, los Rueda vivían en la calle. En 1961, en una boda, se conocieron mis padres, y eso que dicen que bodas hacen bodas. En el 62 se casaron y en el 63 nací yo. Luego la máquina se estropeó, luego tuvo mi madre un embarazo extrauterino y ya no hubo manera de aumentar la producción, ¿no? Y desde que se casaron, ellos vivían en Madrid, cerca de la Plaza San Juan de la Cruz, y venían todos los fines de semana a la casa de mi abuela, mi abuela materna en Segovia, ¿no? Y empezaron a ver casas y vieron esta. Esta era una casa que pertenecía a unos hacendados que tenían un montón de tierras, y ahora cuando vayamos a ver la planta donde está el cuarto de estar, eso era la panera, que era donde se almacenaba el grano en la casa. Y luego cuando bajemos en la parte de abajo eran las caballerizas. Y en el resto de la casa pues era lo que era la vivienda de la familia. De hecho, mi tía, su dormitorio era la capilla de la iglesia, y está llena es una habitación muy bonita, la habitación de mi tía, ¿no? Entonces, mi padre compró el edificio, que pertenecía a un montón de propietarios, los Entero, y lo compraron cuando el tipo de interés estaba al 60%, al 20%, que ahora podemos estar diciendo que el 5% o el 4%, que qué disparate, y entonces te arruinabas, como el tiro le dirás mal, ¿no? Y entonces, cuando terminó de hacer la rehabilitación, que luego le costó bastante vender 3 viviendas, que terminó vendiendo, de las 6, vendió 3, y entonces estaba sin un céntimo para decorar la casa, ¿no? En la familia, mi madre es Elena Rueda y mi abuelo, Frutos Rueda, era primo carnal de Gerardo Rueda, que junto a Fernando Zobel y Gustavo Torner fueron los creadores de las casas colgadas de
de Cuenca. Y entonces en esa época Gerardo era y se ganaba mejor la vida como decorador que como pintor. Decoraba la casa y los yates de Plácido Arango, por ejemplo, que es el fundador del grupo Vips, de los restaurantes Vips, y que fue presidente del patronato del Museo del Prado. Ayer en una visita que tuve por la tarde decía que había sido también el escaparatista del OEVE, que yo no lo sabía, que Gerardo había sido escaparatista del OEVE, ¿no? Y entonces le llamaron a Gerardo a ver si quería decorarle la casa, porque había habido algún familiar que les había dicho, Gerardo, ¿nos decoras la casa? Y decía, veía la casa y dice, no, esta casa no te la decoro. Y viendo esta casa, Gerardo les decoró y les financió la casa. Pero como no tenía, compraba los muebles y luego mi padre se le iba pagando en los plazos que fuera. Y además de eso, colgó en sus paredes, trajo algunas obras suyas y de coetáneos suyos, de Zobel y de algunos otros artistas, y algunas de ellas las veía mis padres y decían, no, esto llévatelo, que no nos gusta. Y luego, pensándolo, dice, coño, este señor, que es un señor tan culto, tan exquisito, digo, si nos dice que esto, si ha traído esto, es porque está bien. Entonces el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Vamos a dedicar una tarde a la semana a ver galerías, museos, exposiciones, y a costa de eso, pues la mirada se les abrió y siempre se refieren a Gerardo como si fuera su Pigmalión, ¿no? Porque sin Gerardo, pues seguramente no hubiera existido la colección, ¿no? No era, es el que les metió el chute de droga con el mundo del arte, ¿no? Otro de los pilares que mis padres decían que tuvo importancia en la educación de la mirada fue Soledad Lorenzo, que fue un referente a la hora en esa época en Madrid, y a quien mi padre consideraba como si fuera una hermana, ¿no? Por toda la apertura al exterior de exposiciones que trajo en su época, ¿no?